Benito Juárez, el indígena que exterminó a los indígenas. Todos conocemos a Benito Juárez como el benemérito de las Américas, el indígena zapoteca que llegó a la presidencia y defendió a la República. Pero, ¿fue realmente un defensor de los pueblos originarios? La historia oficial no cuenta toda la verdad. Aquí te la contamos. Benito Juárez nació en Guelatao, Oaxaca, hablante de zapoteco, pero una vez en el poder, promovió un modelo de nación que despreciaba a lo indígena. Él mismo dejó de hablar zapoteco y decía que el progreso solo era posible si México abandonaba sus formas primitivas. Las leyes de reforma y el robo legal de tierras. La ley Lerdo, en 1856, obligó a las comunidades indígenas a vender sus tierras comunales, tierras que los vieron nacer. Estas tierras, que eran la base de su vida colectiva, fueron subastadas a ricos hacendados y especuladores a precios ridículos muy por debajo de su valor, obligando a los indígenas a aceptar estos precios. Juárez lo justificó diciendo que así se modernizaría el país, pero lo que hizo fue despojar a miles de indígenas condenándolos a la pobreza. El indígena eliminado por decreto. Bajo su gobierno, el concepto legal de indígena desapareció de la Constitución. Ya no se reconocían derechos colectivos ni territorios ancestrales. Todos eran ciudadanos iguales, en teoría, pero en la práctica, los indígenas perdieron su identidad jurídica, cultural y política. Derechos que aún hoy en día no se han podido recuperar al 100%. Represión indígena. En 1867, en los Altos de Chiapas, una mujer chamula encontró 3 piezas de obsidiana que fueron interpretadas como objetos sagrados. La confiscación de estas reliquias por parte de las autoridades desató una rebelión. En respuesta, el gobierno de Juárez ordenó la ejecución de 300 indígenas en San Cristóbal de las Casas y una persecución implacable que resultó en la muerte de cientos más. Una verdadera masacre. La política de pacificación. El gobierno de Juárez justificó estas acciones como parte de una política nacional de pacificación. Sin embargo, esta pacificación se tradujo en masacre tras masacre tras masacre. Incontables fueron las muertes de indígenas. En esos tiempos, no se contabilizaban como en estos días modernos, donde se tiene un control más absoluto de las muertes y decesos que existen. En ese tiempo, fueron cientos y cientos de indígenas que se masacraron, que se desplazaron y destruyeron sus comunidades enteras, liberales y conservadores. Recordemos que para esos tiempos era la lucha encarnizada entre estos dos bandos. Para los líderes liberales de la época, los pueblos indígenas eran vistos como un obstáculo para el progreso. Se les consideraba salvajes que necesitaban ser civilizados y por ende exterminados. Guerra, hambre y olvido. Durante las guerras civiles y la intervención francesa, los pueblos indígenas fueron reclutados o desplazados. Miles murieron en combates o por hambre. Juárez nunca promovió una política específica para proteger su lengua, su cultura o sus derechos. Más bien, eran utilizados como carne de cañón. Juárez no quería a los indígenas, pero sí los utilizaba como carne de cañón en sus guerras y para cumplir caprichos militares. Héroe o figura conveniente. La historia oficial convirtió a Juárez en un símbolo perfecto, indígena pero liberal, mexicano pero moderno. Pero esta imagen oculta su papel en un desmantelamiento del mundo indígena en México. Siempre nos han vendido a Juárez como el héroe perfecto de una nación en crecimiento. La realidad es otra. Aquí les hemos contado parte de esa realidad.